El color del arco iris. Un mundo en movimiento. El sol de la mañana se colaba entre las rendijas de mis cortinas, dibujando extrañas formas en mi pared amarilla. Bostecé y me estiré, sintiendo el crujido de mis huesos. Hoy era otro día lleno de posibilidades. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana, abriendo de par en par las persianas. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara y respiré profundamente. El mundo exterior era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con mis aventuras. Salí corriendo de mi habitación y bajé las escaleras de 2 en 2, dejando un rastro de calcetines desparejados a mi paso. Mi mamá me esperaba en la cocina, sirviendo el desayuno. Santiago, por favor, siéntate y come algo, me dijo con una sonrisa. Pero mamá, tengo que ir a explorar el bosque, exclamé, ya con un pie fuera de la puerta. Después del desayuno, ¿de acuerdo? Me senté a la mesa, pero mi mente ya estaba divagando. Pensaba en los árboles del bosque, en los pájaros que cantaban y en los secretos que podrían esconder las raíces de los viejos robles. Después de desayunar, me puse mis botas de montaña y salí corriendo al jardín. El sol calentaba mi piel mientras atravesaba el césped, sintiendo la hierba suave bajo mis pies. Me adentré en el bosque, siguiendo un sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles. El bosque era mi lugar favorito. Los rayos de sol se filtraban entre las hojas, creando un espectáculo de luces y sombras. El sonido del viento susurrando entre las ramas y el canto de los pájaros creaban una melodía relajante. Me senté al pie de un árbol enorme y cerré los ojos. Podía sentir la energía de la naturaleza fluyendo a través de mí. Al día siguiente Santiago estaba jugando al fútbol con los chicos en la calle. Santiago destacaba por su energía inagotable. Sus ojos castaños brillaban con una chispa de curiosidad y su cabello oscuro, siempre revuelto, parecía tener vida propia. A sus 10 años, Santiago era un torbellino de ideas y emociones. Cada día era una nueva aventura para él. Podía pasar horas construyendo castillos de arena en la playa imaginaria que formaba con el polvo en su habitación, o inventando historias sobre superhéroes con poderes extraordinarios. Sin embargo, su mente inquieta a menudo lo metía en problemas. En la escuela, los maestros lo veían como un niño distraído y desobediente. Santiago, por favor, siéntate quieto y presta atención a la clase, repetía la maestra con paciencia, pero era como intentar detener una tormenta. Su mente saltaba de un pensamiento a otro, y cada sonido o movimiento lo distraía. Los números y las letras se mezclaban en su cabeza, formando un revoltijo incomprensible. Durante el recreo, los demás niños lo evitaban. Se burlaban de él por sus preguntas extrañas y sus ideas descabelladas. Santiago se sentía solo y diferente. A veces, deseaba ser como los otros niños, capaces de concentrarse en una sola cosa y seguir las reglas. Una tarde, mientras exploraba el viejo ático de su abuela, Santiago encontró un libro polvoriento con una cubierta de cuero. Al abrirlo, se encontró con un mundo de fantasía. Las páginas estaban llenas de dibujos coloridos y extrañas palabras que lo cautivaron. El libro hablaba de niños con mentes inquietas como la suya, que veían el mundo de una manera diferente. Santiago leyó el libro una y otra vez, sintiéndose cada vez más conectado con las historias. Descubrió que no estaba solo, que había muchas personas en el mundo que sentían lo mismo que él. Se dio cuenta de que su mente inquieta era un regalo, no una maldición. Con una nueva confianza, Santiago decidió compartir lo que había aprendido con sus compañeros de clase. Preparó una presentación sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, explicando de forma sencilla qué era y cómo afectaba a las personas. Estaba nervioso, pero también emocionado por la oportunidad de ayudar a otros a entenderlo. El día de la presentación, Santiago se paró frente a sus compañeros con el corazón latiendo a 1000 por hora. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Al principio, los niños se mostraron escépticos, pero poco a poco se fueron interesando en lo que tenía que decir. Santiago les contó sobre sus propias experiencias, sus desafíos y sus sueños. Cuando terminó de hablar, el aula quedó en silencio por un momento. Luego, una niña levantó la mano. Yo también creo que soy un poco diferente, dijo tímidamente.
Santiago sonrió. Sabía que había dado el primer paso para cambiar la forma en que los demás lo veían. Un descubrimiento sorprendente. Un día soleado, mientras exploraba el viejo ático de mi abuela, mis ojos se posaron en un objeto polvoriento escondido en un rincón oscuro. Era un libro antiguo, encuadernado en cuero y con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Lo tomé con cuidado y lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos extraños y símbolos que no reconocía. Eran como jeroglíficos de otro mundo. Pero a medida que avanzaba, los dibujos se hicieron más claros y las palabras más familiares. Eran historias de aventuras, de dragones y princesas, de héroes y villanos. Eran historias que me transportaban a otros mundos, donde todo era posible. Entre las páginas, encontré un mensaje escrito a mano. Era de mi abuelo. Santiago, decía, este libro fue muy especial para mí cuando era niño. Espero que a ti también te guste. Recuerda, siempre hay un mundo de aventuras esperándote, solo tienes que abrir los ojos y dejar volar tu imaginación. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Mi abuelo siempre había sido un hombre sabio y lleno de historias. Ahora entendía por qué este libro era tan importante para él. Me sumergí en la lectura, olvidándome por completo del mundo que me rodeaba. Las horas pasaron volando mientras me dejaba llevar por las aventuras de los personajes. Me sentía conectado con ellos de una manera muy especial. Era como si estuviéramos viviendo las mismas experiencias juntos. A través de las historias, aprendí que no estaba solo. Había otros niños como yo que se sentían diferentes, que tenían una imaginación desbordante y que buscaban su lugar en el mundo. Me di cuenta de que era normal sentirme así, que no había nada de malo en ser diferente. El libro me enseñó que la imaginación es un regalo maravilloso. Con ella, podía crear mis propios mundos, mis propios héroes y mis propias aventuras. Y lo más importante, me enseñó que nunca debía rendirme, sin importar los obstáculos que encontrara en mi camino. Cuando terminé de leer el libro, me sentí lleno de esperanza y entusiasmo. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había encontrado algo muy especial, algo que me haría compañía durante muchos años. Un mundo nuevo de posibilidades. Con el libro viejo en la mano, mi mundo se expandió. Las palabras me transportaban a lugares increíbles, me presentaban personajes fascinantes y me enseñaban lecciones valiosas. Descubrí que leer no era solo pasar el rato, sino una forma de conocerme mejor y al mundo que me rodeaba. Empecé a escribir mis propias historias, inspirado en las aventuras que leía. Creé personajes con poderes extraordinarios, inventé mundos fantásticos y escribí sobre las cosas que más me importaban. Escribir era como respirar para mí. Era una forma de expresar mis sentimientos, mis ideas y mis sueños. Un día, mientras estaba sentado en el jardín, leyendo mi libro favorito, se me ocurrió una idea genial. ¿Por qué no compartir mis historias con otras personas? Tal vez a ellos también les gustarían. Empecé a escribir en una hoja de papel, con letra grande y bien legible, e ilustré mis historias con dibujos sencillos. Cuando terminé la primera historia, estaba muy emocionado. Corrí a mostrársela a mi mamá. Ella la leyó con atención y me sonrió. Santiago, eres un escritor nato, me dijo. Tus historias son increíbles. Animado por mi mamá, decidí compartir mis historias con mis amigos de la escuela. En el recreo, me senté en una banca y empecé a leer en voz alta. Al principio, los otros niños me miraban con curiosidad, pero pronto se unieron a mí, fascinados por mis aventuras. Descubrí que a mis amigos les encantaban mis historias. Me hacían preguntas sobre los personajes, sobre los lugares y sobre lo que pasaría después. Me sentía importante, útil. Era como si hubiera encontrado mi misión en la vida, contar historias y hacer felices a las personas. A partir de ese día, me convertí en el cuentacuentos de la escuela. Durante el recreo, me reunía con mis amigos en un rincón tranquilo y los transportaba a mundos fantásticos. Se reían, se emocionaban y me hacían preguntas que me desafiaban a crear historias aún más increíbles. Descubrí que contar historias era una forma de conectar con las personas.
A través de mis palabras, podía hacer que mis amigos se sintieran menos solos, más confiados y más felices. Y eso me hacía sentir muy bien. Un sueño hecho realidad. La fama de Santiago como el cuentacuentos de la escuela se extendió más allá de los muros del colegio. Sus historias se convertían en el tema de conversación en los recreos, en las fiestas de cumpleaños y hasta en la hora de la comida. Los niños de otros grados pedían que les contara nuevas aventuras, y los maestros se sorprendían con su creatividad e imaginación. Un día, la profesora de español anunció un concurso de cuentos a nivel municipal. Santiago, sin dudarlo, decidió participar. Pasó días y noches encerrado en su habitación, escribiendo y reescribiendo su historia. Era una aventura épica sobre un joven que descubría un mundo mágico escondido detrás de un viejo armario. Cuando finalmente terminó de escribir, se sentía muy satisfecho con su trabajo. Entregó su cuento con nerviosismo, pero también con mucha ilusión. Las semanas pasaron y Santiago esperaba ansiosamente los resultados del concurso. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la biblioteca municipal. El salón estaba lleno de niños, padres y profesores. Santiago estaba muy nervioso, pero también muy emocionado. Cuando anunciaron el tercer lugar, sintió un gran alivio. Pero cuando escucharon el segundo lugar, su corazón comenzó a latir con fuerza. Y finalmente, cuando anunciaron el primer lugar, no podía creerlo. Había ganado. Santiago subió al escenario a recibir su premio, un hermoso libro ilustrado y un diploma. Mientras posaba para las fotos, se sentía como si estuviera viviendo un sueño. Había logrado algo que nunca había imaginado. A partir de ese momento, la vida de Santiago cambió por completo. Su historia fue publicada en el periódico local y lo invitaron a contar sus cuentos en diferentes eventos. Incluso le ofrecieron la oportunidad de escribir un libro para niños. Santiago se dio cuenta de que su pasión por escribir podía convertirse en su profesión. Y aunque sabía que el camino sería largo y difícil, estaba dispuesto a trabajar duro para alcanzar sus sueños. Después de todo, había descubierto que con un poco de imaginación y mucho esfuerzo, todo era posible. El mundo de la literatura. La fama de Santiago como escritor infantil se expandió rápidamente. Pronto, grandes editoriales se interesaron en sus historias y lo invitaron a firmar un contrato para publicar una serie de libros. Santiago se sintió abrumado y emocionado al mismo tiempo. Su vida cambió drásticamente. Viajó a ferias del libro en diferentes ciudades, firmó autógrafos para sus lectores y participó en entrevistas para programas de televisión y radio. Los niños lo reconocían por la calle y le pedían que les contara una historia. Sin embargo, con la fama también llegaron nuevos desafíos. La presión de tener que escribir nuevas historias constantemente era enorme. A veces, Santiago se sentía bloqueado y no encontraba la inspiración. Además, los comentarios de los críticos literarios y las expectativas de los lectores lo ponían nervioso. Para superar estos obstáculos, Santiago decidió unirse a un grupo de escritores. Allí, pudo compartir sus experiencias, recibir consejos y hacer nuevos amigos. Descubrió que incluso los escritores más famosos tenían sus propias inseguridades y dudas. Un día, mientras paseaba por el parque, se encontró con un niño que llevaba uno de sus libros. El niño le dijo que sus historias lo habían ayudado a superar un momento difícil. Santiago se sintió muy conmovido y comprendió que su trabajo tenía un impacto positivo en la vida de otras personas. Rivalidad y reflexión. La fama de Santiago había alcanzado tal nivel que atrajo la atención de otros escritores jóvenes. Uno de ellos, un chico de su edad llamado Mateo, comenzó a publicar historias que tenían un estilo muy similar al de Santiago. Los críticos y los lectores empezaron a comparar a ambos autores, generando una rivalidad que los medios de comunicación rápidamente amplificaron. Santiago se sentía incómodo con toda esta atención. Aunque admiraba el talento de Mateo, no podía evitar sentirse amenazado. La presión de tener que superar a su rival lo llevó a experimentar un bloqueo creativo. Además, la rivalidad comenzó a afectar sus relaciones personales. Sus amigos y familiares se veían envueltos en la disputa y tomaban partido por uno u otro escritor.
Santiago se dio cuenta de que había perdido de vista lo que realmente le importaba, el placer de escribir y la conexión con sus lectores. Decidió tomarse un descanso de las redes sociales y de las entrevistas y se refugió en su estudio para escribir una nueva historia. Durante este tiempo de introspección, Santiago reflexionó sobre su vida y su carrera. Se dio cuenta de que la fama era pasajera y que lo importante era ser fiel a sí mismo y a su estilo. Decidió que no quería seguir compitiendo con Mateo, sino que quería encontrar su propia voz como escritor. Colaboración imprevista. La tensión entre Santiago y Mateo parecía no tener fin. Los medios de comunicación continuaban alimentando la rivalidad, y los lectores se dividían en dos bandos. Sin embargo, una propuesta inesperada cambiaría el curso de las cosas. Un prestigioso festival literario los invitó a ambos a participar en un taller de escritura colaborativa. La idea era que los dos autores trabajaran juntos en una novela corta, explorando un tema que los apasionara a ambos. Al principio, Santiago y Mateo se mostraron reacios a la idea. Pero, después de pensarlo bien, ambos comprendieron que esta era una oportunidad única para demostrar que la literatura no tenía por qué ser una competencia. Al inicio, la colaboración fue tensa. Cada uno tenía su propia visión de la historia y sus métodos de trabajo. Pero poco a poco, comenzaron a encontrar un terreno común. Descubrieron que compartían una pasión por la fantasía y que tenían estilos de escritura complementarios. Santiago aportaba una gran imaginación y creatividad, mientras que Mateo tenía una habilidad especial para construir mundos detallados y personajes complejos. Trabajando juntos, Santiago y Mateo crearon una historia fascinante sobre dos jóvenes que descubrían un mundo mágico escondido en una antigua biblioteca. La novela fue un éxito rotundo y recibió excelentes críticas. Los lectores quedaron sorprendidos por la originalidad de la trama y la profundidad de los personajes. La colaboración no solo enriqueció su trabajo como escritores, sino que también fortaleció su amistad. Santiago y Mateo se dieron cuenta de que podían aprender mucho el uno del otro y que la competencia no era necesaria para alcanzar el éxito. Un futuro brillante juntos. La colaboración en la novela corta no solo había superado la rivalidad entre Santiago y Mateo, sino que también había abierto las puertas a nuevas posibilidades. Su trabajo conjunto había sido tan exitoso que los editores comenzaron a solicitar más proyectos de su parte. Decidieron formar un dúo literario y crearon una pequeña editorial independiente. Juntos, comenzaron a trabajar en una serie de novelas fantásticas, cada una con un mundo y unos personajes únicos. Sus historias se volvieron rápidamente populares entre los jóvenes lectores, y su editorial se convirtió en un referente en el mundo de la literatura juvenil. A medida que su fama crecía, Santiago y Mateo se enfrentaron a nuevos desafíos. Tuvieron que aprender a gestionar su tiempo entre la escritura, las presentaciones y las responsabilidades de dirigir su propia editorial. Además, la presión de mantener el éxito de sus primeras obras era constante. A pesar de las dificultades, ambos escritores continuaron creciendo y evolucionando. Santiago, que siempre había sido más introvertido, se convirtió en un orador público carismático. Mateo, por su parte, desarrolló una mayor sensibilidad hacia los personajes de sus historias y profundizó en su exploración de temas sociales y emocionales. Con el tiempo, Santiago y Mateo se dieron cuenta de que su colaboración había sido una de las mejores decisiones de sus vidas. Habían encontrado en el otro no solo un compañero de trabajo, sino también un amigo incondicional. Juntos, habían construido un legado literario que perduraría por generaciones. Caminos separados, mundos imaginarios. Con la decisión de tomar caminos diferentes, Santiago y Mateo empezaron una nueva aventura literaria. La separación no significó el fin de su amistad, sino el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Santiago y el misterio de la casa abandonada. Santiago se refugió en un pueblito costero para escribir su nueva novela. Una vieja casona abandonada en lo alto de un cerro, con sus ventanas oscuras y un pasado misterioso, fue la inspiración perfecta para su primera novela policíaca. Creó un detective bien clavado, con un pasado oscuro y una mente inquieta, que se puso a investigar la desaparición de una familia.
Mientras avanzaba en la trama, Santiago se metió de lleno en un mundo de intrigas y secretos, explorando temas como la culpa, la redención y la naturaleza humana. Mateo y la saga de los Guardianes del Bosque. Mientras tanto, Mateo se adentró en la creación de su mundo fantástico. La saga de los Guardianes del Bosque se hizo cada vez más grande, con nuevas razas, culturas y batallas épicas. Construyó un universo súper chido, donde la magia y la naturaleza se mezclaban y la lucha por el poder era constante. Mateo se convirtió en un maestro creando personajes bien definidos y relaciones súper intensas, cautivando a un público cada vez más fiel. El éxito y los retos. Ambos escritores tuvieron un éxito bárbaro con sus nuevos proyectos. Los libros de Santiago fueron un hitazo y se convirtieron en bestsellers, mientras que la saga de Mateo se volvió un fenómeno cultural, con cómics y videojuegos basados en sus historias. Sin embargo, el éxito también trajo sus problemas. A Santiago lo presionaban para que escribiera más libros de su detective, mientras que Mateo tenía que encontrar un balance entre la creatividad y los intereses comerciales. Además, ambos extrañaban trabajar juntos. Un reencuentro inesperado. En una feria del libro internacional, Santiago y Mateo se toparon de casualidad. Fue un reencuentro súper emotivo y se dieron cuenta de cuánto habían crecido como escritores y personas. Durante la feria, aprovecharon para platicar de sus proyectos y apoyarse mutuamente. El futuro. El futuro se veía brillante para ambos escritores. Santiago y Mateo habían encontrado su propia voz y estaban listos para nuevos retos. Sabían que la amistad que los unía era muy valiosa y que, juntos o separados, seguirían creando historias que inspiraran a sus lectores. La sombra de la fama. El éxito repentino había convertido a Santiago y Mateo en figuras públicas. Sus nombres aparecían en las portadas de revistas, eran entrevistados en programas de televisión y sus libros se vendían como pan caliente. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito, ambos enfrentaban desafíos inesperados. Santiago y la soledad de la fama. A pesar de su popularidad, Santiago se sentía cada vez más solo. Las giras promocionales, las entrevistas constantes y la atención del público lo habían alejado de sus amigos y familiares. El peso de las expectativas de sus lectores lo agobiaba, y la presión de escribir una nueva novela que superara el éxito de la anterior lo mantenía en constante estrés. Comenzó a experimentar dificultades para concentrarse y a sufrir de insomnio. Mateo y las relaciones estratégicas. Mateo, por su parte, se vio envuelto en un mundo de relaciones estratégicas. Editores, agentes literarios y productores de cine lo cortejaban constantemente, ofreciéndole suculentos contratos y oportunidades de colaboración. Sin embargo, muchas de estas relaciones se basaban más en intereses comerciales que en una verdadera amistad. La fama había cambiado sus amistades y lo había distanciado de las personas que lo conocían antes de ser famoso. El impacto en sus relaciones. La fama también tuvo un impacto significativo en las relaciones personales de ambos escritores. Santiago terminó su relación de larga duración debido a la falta de tiempo y la distancia emocional. Mateo, por su parte, se casó con una mujer que admiraba su trabajo, pero que no compartía sus intereses literarios. Un reencuentro y una nueva perspectiva. En medio de este caos, Santiago y Mateo decidieron tomarse un descanso y reunirse en un lugar tranquilo para reflexionar sobre sus vidas. Durante esta escapada, se dieron cuenta de que habían perdido de vista lo que realmente importaba, su amistad y su pasión por escribir. Al compartir sus experiencias y miedos, se dieron cuenta de que no estaban solos en esta lucha. Juntos, decidieron hacer algunos cambios en sus vidas. Santiago decidió establecer límites más claros entre su vida profesional y personal, mientras que Mateo se propuso ser más selectivo con sus proyectos y rodearse de personas que lo apoyaran incondicionalmente. Un nuevo camino. Santiago y la decisión de abandonar. Después de meses lidiando con la soledad y la presión de la fama, Santiago llegó a una conclusión difícil: la literatura ya no lo hacía feliz. La pasión que antes sentía por escribir se había desvanecido, reemplazada por un sentimiento de vacío y frustración. Decidió tomar una decisión radical: dejar de escribir. Esta decisión sorprendió a todos, especialmente a Mateo,
quien no podía comprender por qué su amigo renunciaría a algo que habían construido juntos. Santiago, sin embargo, estaba decidido. Se inscribió en un curso de carpintería y comenzó a pasar sus días en un taller, creando objetos de madera. Mateo y la crisis de identidad. La decisión de Santiago sacudió a Mateo hasta los cimientos. Se preguntaba si su propio éxito era tan vacío como el de su amigo. ¿Había perdido de vista su verdadera pasión por escribir al dejarse llevar por la fama y el dinero? Comenzó a cuestionar su identidad como escritor y a sentir un profundo vacío interior. Un reencuentro tensa. Cuando Santiago y Mateo se volvieron a encontrar, la conversación fue tensa. Mateo no podía entender por qué su amigo había abandonado la literatura, y Santiago se sentía culpable por haber dejado atrás su sueño compartido. Sin embargo, con el tiempo, ambos lograron expresar sus sentimientos y comprender las razones detrás de sus decisiones. Un nuevo comienzo. A pesar de la tristeza por la separación, Santiago y Mateo se dieron cuenta de que esta nueva etapa en sus vidas podría ser una oportunidad para crecer y descubrir nuevas facetas de sí mismos. Mateo decidió tomar un año sabático para viajar y buscar inspiración en nuevos lugares. Santiago, por su parte, se sumergió en su nueva pasión por la carpintería, encontrando una satisfacción que la literatura nunca le había dado. La evolución de una amistad. El tiempo pasa, y tanto Santiago como Mateo se adaptan a sus nuevas vidas. Santiago ha encontrado una gran satisfacción en la carpintería. Su taller se ha convertido en su refugio, un espacio donde puede expresar su creatividad de una manera totalmente diferente. Ha comenzado a vender sus piezas en ferias locales y ha recibido críticas muy positivas. Mateo, por su parte, ha viajado por el mundo buscando inspiración. Ha visitado lugares exóticos, conocido a personas fascinantes y ha experimentado culturas muy diferentes. A su regreso, se siente renovado y lleno de ideas para nuevos proyectos. Un reencuentro inesperado. Un día, por casualidad, Santiago y Mateo se encuentran en una pequeña librería independiente. La conversación fluye con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Ambos comparten sus experiencias y descubrimientos. Santiago le muestra a Mateo algunas de sus últimas creaciones, mientras que Mateo le habla de sus planes para escribir una novela sobre sus viajes. Una nueva colaboración. A medida que hablan, se dan cuenta de que a pesar de haber tomado caminos separados, siguen teniendo mucho en común. Deciden que sería interesante combinar sus talentos y crear algo nuevo juntos. Santiago propone la idea de abrir un taller de artesanía donde puedan enseñar a otros a crear objetos de madera y otros materiales. Mateo, entusiasmado con la idea, sugiere que podrían organizar talleres temáticos, como construir muebles inspirados en sus historias o crear objetos de arte que representen los lugares que ha visitado. Los desafíos y recompensas de un nuevo proyecto. La creación del taller se convierte en un proyecto apasionante para ambos. Tienen que buscar un local adecuado, diseñar los cursos, promocionar el taller y, por supuesto, crear las piezas que servirán de inspiración para sus alumnos. A pesar de los desafíos, Santiago y Mateo disfrutan trabajando juntos nuevamente. Descubren que su amistad se ha fortalecido y que la colaboración les permite crecer tanto a nivel personal como profesional. Las grietas en la cerámica. A medida que el taller de Santiago y Mateo prospera, sus vidas personales comienzan a mostrar las grietas. Santiago, casado con Sofía, una galerista de arte, comienza a sentir un distanciamiento cada vez mayor. Sofía, acostumbrada al glamuroso mundo del arte, encuentra difícil adaptarse al estilo de vida más sencillo de Santiago. Sus intereses y prioridades han cambiado, y aunque apoya su nuevo proyecto, anhela los días en que eran el centro de atención. Por otro lado, Mateo, que se había casado con una mujer que admiraba su trabajo como escritor, ahora se enfrenta a una crisis en su matrimonio. Su esposa, Ana, se siente eclipsada por el éxito de Mateo y su nueva pasión por los viajes. Siente que su propia vida se ha quedado estancada mientras él explora el mundo. El impacto en sus relaciones. La tensión en ambas parejas se hace evidente. Santiago y Sofía tienen menos tiempo para pasar juntos, y sus conversaciones se centran cada vez más en sus respectivos trabajos.
Mateo y Ana comienzan a distanciarse emocionalmente y la comunicación se vuelve cada vez más difícil. Un momento de verdad. Durante una cena con ambas parejas, las tensiones estallan. Sofía expresa su frustración por sentirse relegada a un segundo plano, mientras que Ana confiesa que se siente sola y abandonada. Santiago y Mateo se dan cuenta de que, al centrarse en sus nuevos proyectos, han descuidado sus relaciones más importantes. Un mural para la ciudad. La idea de crear un mural para embellecer una de las plazas más transitadas de la ciudad surge en una de las reuniones del taller. Todos están entusiasmados con el proyecto, ya que les permite combinar su pasión por el arte y su deseo de contribuir a la comunidad. La división del trabajo. Santiago se encarga de diseñar el boceto inicial del mural, incorporando elementos de la naturaleza y la historia de la ciudad. Mateo escribe una historia corta inspirada en el boceto de Santiago, que será utilizada como base para crear un relato visual en el mural. Sofía utiliza su experiencia en el mundo del arte para seleccionar los colores y materiales más adecuados para el mural. Ana se encarga de la logística del proyecto, como conseguir los permisos necesarios, organizar a los voluntarios y coordinar la ejecución del mural. Desafíos y superación. La creación del mural no está exenta de desafíos. Deben enfrentar la oposición de algunos vecinos que no están de acuerdo con el diseño, así como problemas logísticos y climáticos. Sin embargo, gracias a su determinación y al apoyo de la comunidad, logran superar todos los obstáculos. El impacto en la comunidad. El mural se convierte en un punto de referencia para la ciudad. Atrae a turistas y residentes por igual y genera un sentimiento de orgullo y pertenencia en la comunidad. El taller de Santiago y Mateo se convierte en un espacio de encuentro para artistas y vecinos, fomentando la creatividad y el intercambio cultural. Regreso a los orígenes. Después del éxito arrollador del mural y los numerosos proyectos comunitarios que siguieron, Santiago sintió una profunda satisfacción. Había encontrado un propósito más allá de sí mismo, una forma de retribuir a la comunidad que tanto le había dado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentir una nostalgia creciente por su hogar de la infancia. El llamado del pasado. Un día, mientras revisaba algunas cajas antiguas en su taller, Santiago encontró un diario que había escrito durante su adolescencia. Al leer sus antiguas entradas, se sintió abrumado por una mezcla de emociones, tristeza por los recuerdos de su pasado, pero también esperanza por el futuro. Se dio cuenta de que su experiencia personal le había dado una perspectiva única sobre los desafíos que enfrentan los niños contra y dificultades en las relaciones. Un nuevo proyecto. Inspirado por su diario y con el apoyo incondicional de Mateo, Sofía y Ana, Santiago decidió regresar a su ciudad natal para crear un centro de apoyo para niños con problemas de aprendizaje. El centro ofrecería terapias, talleres creativos y un ambiente seguro donde los niños pudieran desarrollar sus habilidades sociales y emocionales. Construyendo un futuro mejor. La creación del centro fue un proceso largo y desafiante, pero Santiago y su equipo lograron superar todos los obstáculos. Con la ayuda de donaciones y voluntarios, pudieron equipar el centro con todo lo necesario para brindar una atención de calidad a los niños. Un legado duradero. El centro se convirtió rápidamente en un lugar de esperanza para muchos niños y sus familias. Santiago se sintió realizado al ver cómo su experiencia personal había servido para ayudar a otros. Su historia se convirtió en una inspiración para la comunidad, y su legado perduraría por generaciones. Conclusión. La historia de Santiago es un testimonio del poder de la resiliencia, la creatividad y la compasión. A pesar de los desafíos que enfrentó en su vida, logró superar sus dificultades y encontrar un propósito más grande que él mismo. Su viaje desde un niño con dificultades hasta convertirse en un líder comunitario inspirador nos recuerda que todos tenemos el potencial de marcar una diferencia en el mundo. La historia de Santiago es un testimonio del poder de la resiliencia, la creatividad y la compasión. A pesar de los desafíos que enfrentó en su vida, logró superar sus dificultades y encontrar un propósito más grande que él mismo. Su viaje desde un niño con dificultades hasta convertirse en un líder comunitario inspirador nos recuerda que todos tenemos el potencial de marcar una diferencia en el mundo. ¿Y tú?
¿Qué pasos puedes dar hoy para crear un cambio positivo en tu comunidad? Tal vez puedas ofrecer tutoría a un niño que lo necesite, organizar un evento para recaudar fondos para una causa que te apasione, o simplemente ser más amable con las personas que te rodean. Cada pequeña acción cuenta. Inspírate en la historia de Santiago y convierte tu pasión en acción. Juntos, podemos construir un mundo más justo y compasivo. Ue Bon Ter Voce aquí. La historia de Santiago nos ha enseñado que todos tenemos el poder de marcar la diferencia. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo has superado tus propios desafíos? Compártelo en los comentarios. Y recuerda, juntos podemos construir un mundo mejor. Suscríbete para ser parte de esta comunidad y juntos seguiremos inspirándonos. Gracias por estar aquí,